Hoy, hoy vamos a hablar del tema de la manipulación del hombre a través del lenguaje. Vimos en la otra sesión anterior, que el lenguaje era un vehículo de encuentro. También puede ser un vehículo de manipulación. Vamos a verlo a través de esta sesión de hoy. Bueno, esto está basado, como ya os digo, todo esto en el pensamiento del profesor López Quintás, que aquí tenemos 3 libros suyos, precisamente enfocados a descubrir cómo el lenguaje puede ser un elemento manipulador. Bueno, esto es un poco, vamos a ver el índice de lo que vamos a desarrollar. Primero, qué significa manipular, quién manipula, para qué se manipula y cómo se manipula. Y finalmente, cuál es el antídoto contra la manipulación y cómo la sociedad va movilizando un antídoto que es la confusión entre vértigo y éxtasis que tiene vinculación con el tema que tratamos anteriormente sobre el vértigo y éxtasis. Primero, ¿qué significa manipular? Aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo a través de los medios de comunicación pues se van distorsionando. Aquí aparece el periódico, pero puede también ser las redes sociales, eh, los medios de comunicación estatales, etcétera, cómo la manipulación reduce la defensa de la libertad. Es decir, ejerce un poder trastorcador, trastoca la libertad. Por tanto, manipular, aquí tenemos una definición, es amenguar la libertad de las personas para poder manejarlas. Y cuando decimos manejarlas, en un sentido peyorativo, ¿no? Manipular de alguna manera es manejar. Efectivamente, puede tener un sentido positivo cuando tratamos de realidad de nivel 1. Es decir, por ejemplo, se habla de manipulación de alimentos y, bueno, existe un carnet, ¿no? Después de hacer unos determinados estudios, conocimientos, crear el carnet de manipulador de alimentos. O el caso del relojero, que manipula los engranajes del reloj, ¿no? Está trabajando con una realidad de nivel 1. Pero el problema está cuando la manipulación se aplica al ser humano. En ese caso, vemos cómo manejar supone usar a las personas para reducirlas a objetos. ¿Para qué? Para moldear sus mentes, sus voluntades, sus sentimientos y, en definitiva, sus acciones de personas y grupos para convertirlos en masa. Es decir, hay un reduccionismo de las personas en masa. En masa quiere decir sin personalidad, sin capacidad de decisión racional, es decir, supone un rebajamiento del nivel 2, que es el de los ámbitos, propio de las personas, al nivel 1, propio de los objetos. Es decir, un envilecimiento que en definitiva es una forma de sadismo. Es decir, busca dominar. Y esta búsqueda de dominio se puede ejercer de dos maneras. Dos maneras típicas, por la fuerza, típico de las dictaduras, o por otra falsa ternura, también propio de las dictaduras, en el sentido de esas dictaduras democráticas que te conducen por donde no quieres a pesar de la voluntad de la gente, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues prometiendo derechos cuando en realidad están recortando derechos. Dicen que lo hacen por tu bien, pero al final el que sale perjudicado es el individuo. Entonces, evidentemente aquí está en juego la libertad. La libertad es condición necesaria para la búsqueda de verdad, digna del hombre y para la adhesión a la misma. La libertad de poder pensar, la libertad de poder actuar de alguna manera en una sociedad libre.
Y entonces podemos hablar de dos libertades. O sea, ya lo dijimos anteriormente, una que era la libertad de maniobra, que era la propia del nivel 1, y otra es la libertad interior o creativa, que es la nivel 2, 3 y 4, como vimos anteriormente. Efectivamente, todos deseamos ser libres, vivir en libertad. Sin embargo, vemos que en el terreno sociopolítico hay un dilema entre democracia y dictadura global. Es decir, se habla de darnos más seguridad, pero a base de eso se consigue una mayor vigilancia. Es decir, nos prometen que nos van a dar seguridad, pero perdiendo nosotros libertad. La OMS, la Unión Europea, la ONU, son elementos que algunas veces pueden considerarse positivos, pero en muchos casos tienen aspectos de manipulación. Las nuevas tecnologías, claro, abren caminos de movimiento a libertad. Pues a veces sí, a veces no, depende del uso que se hagan. Pero ¿por qué tipo de libertad? Podemos tener todo tipo de libertad de maniobra, pero carecer de libertad interior, incapacitándonos para elegir o seguir un ideal valioso para nuestra vida. Nos puedes decir, sí, puedes hacer muchas cosas, moverte, hacer cosas, pero luego a la hora de tomar decisiones en valor de un ideal valioso, te coartan. Y se restringe nuestra libertad. Dicen que son nuestros derechos y que es por nuestra seguridad. Entonces, claro, se habla del derecho al aborto, que incrementa nuestra libertad. Claro, se habla del derecho al aborto como una forma de libertad, pero claro, no se especifica qué libertad. La de la madre, la del feto, la del padre, la de sus padres si es menor, se queda muy en el aire la cosa. Por tanto, ¿qué significa manipular? Manipular es tratar a la persona, a un grupo de personas, seres pertenecientes al nivel 2, como si fueran objetos de nivel 1, a fin de dominarlos fácilmente. Y un elemento importante es la educación, evidentemente, ¿no? Este rebajamiento de nivel, reduccionismo, supone un envilecimiento, es decir, volver vil, volver de alguna manera pobre lo que es rico. Puede presentar múltiples formas: publicitaria, política, económica, sexual, ideológica, etc. Y en todas ellas hay el manipulador y el manipulado. Es decir, el sujeto que se intenta manipular, controlar, dominar para lograr anular su dimensión creativa. Siempre aparecen estos dos polos. Lo que pasa es que muchas veces el manipulador queda oculto. No resulta difícil, no resulta fácil identificarlo. Puede ser un organismo, puede ser una persona, puede ser una forma de pensamiento. Evidentemente, la manipulación implica neutralizar la capacidad de pensar ajustadamente y por cuenta propia. Es decir, nos quieren volver ciegos la manipulación. Ciegos para ciertas realidades y nos quieren abrir los ojos para otras realidades que interesan al poder. Por tanto, ¿quién manipula? Vamos a primero ver quién es el manipulador. Manipula el que intenta seducirnos para que aceptemos lo que nos ofrece sin darnos razones. No es dado a dialogar. Y cuando el diálogo tiene que ir solamente en el sentido que la persona, que el manipulador indica. Es decir, no te puedes salir del discurso. Si te sales del discurso, ya se considera facha, enemigo o de alguna manera persona poco creíble. Tienes que ajustarte al modelo que te ajustan. Entonces, sí se admite un diálogo, pero dentro de los márgenes puestos por el manipulador, con una cierta intención de que sigamos sus criterios. El manipulador no respeta nuestra libertad para que absolutamente actuemos sobre nuestro centro de decisión a fin de arrastrarnos. Y aquí voy a decir la palabra arrastrar, como una cosa, como un objeto,
a tomar decisiones que favorecen nuestros propósitos, los propósitos del manipulador. Es decir, el manipulador arrastra a la gente, convirtiéndola en masa, para que haga lo que él quiere. Los manipuladores podemos encontrar en todos los campos. En el campo de la ciencia, por ejemplo, las farmacéuticas, ¿no? La educación, los políticos, estén en una dictadura o estén en un parlamento. Los parlamentos que teóricamente son democráticos pueden tener muchos elementos manipuladores. Cuando se convierte en una partitocracia en el cual pues ya no cuenta el voto del votante o la opinión del votante, sino que ya ellos actúan por su cuenta. La manipulación ideológica es la más peligrosa porque puede destruir los cimientos de toda una sociedad. Y eso es lo que tenemos ahora. Una manipulación ideológica que destruye los cimientos de nuestra sociedad europea, concretamente, ¿no? Entonces, aquí vemos quién manipula. Seguimos con esto. Y aquí nos surge una pregunta. ¿Todo el que influye manipula? Claro, de alguna manera todos, queramos o no, influimos unos sobre otros. Eso es evidente. Influye el padre de familia, influye el maestro, influye de alguna manera el sacerdote en sus prédicas. Es decir, todo el mundo influye. Pero hay que distinguir qué influencia es manipuladora y qué influencia no es manipuladora. ¿Cuál es la influencia manipuladora? La que se hace de forma demagógica, que arrastra, que vence, que busca la emoción sin razón, inconsciente, el populismo, y de forma encubierta, en el fondo, manipuladora. ¿Cuál no es manipuladora? Y aquí habría que precisar, ¿no? La del maestro, por ejemplo, que guía, ofrece y orienta. ¿Por qué? Porque se diferencia en que el manipulador vence, pero no convence. El convencimiento tiene que ser libre y, por tanto, ofrece razones, argumentos, valores, conocimientos de forma abierta, no de forma manipuladora. Y aquí es importante distinguir las dos formas de actuar sobre las personas. Una puede ser manipuladora y otra puede no ser manipuladora, si ofrece argumentos, razones, valores, etc. Por tanto, no hay que confundir una exigencia con una imposición o coacción. Los padres pueden ser exigentes con sus hijos, tienen todo el derecho de ser exigentes, pero eso no significa que sean impositores o coaccionantes. Y tampoco hay que confundir la amabilidad y la ternura con la falsa ternura. A veces los gobiernos se hacen como muy paternalistas, quieren hacer de padres, cuando el Estado no tiene por qué hacer de padres. Para eso ya están los padres auténticos, los biológicos. Entonces, uno orienta forma y el otro arrastra, manipula. Son las dos formas, ¿no? Por tanto, ¿quién manipula? Quien desea vencer sin convencer, ¿no? El famoso eslogan, venceréis pero no convenceréis, poniendo por encima del otro si te justifican los argumentos. Quien usa a las personas como instrumentos para sus propios fines. No está interesado por las personas, sino por lograr los fines que se propone el manipulador. Quien se dirige no a la razón, sino a las emociones desconectadas de la razón. Vivimos en un momento en el cual, más que la racionalidad, lo que impera en nuestra sociedad son las emociones. Estamos en una sociedad emocional. Y yo diría que a veces una sociedad adolescente. Adolescente porque adolece, porque le faltan criterios de razón, ¿no? Y entonces todo lo justifican mediante emociones. Me siento así, me siento de la otra manera, depende de cómo me sienta, emociones. Quien utiliza a los otros como objeto para sus propios fines,
quien domina a las personas para anular su libertad creativa. Ese es el que manipula. Por el contrario, el maestro convence con razones en un diálogo sincero que busque la verdad. Sino dar un argumento, un dato, una razón que me convence y me hace descubrir algo verdadero, vencemos los dos. Es decir, a veces aportar datos parece que puede resultar manipulador, pero hay que aportar datos para poder racionalizar sobre ello. Y vencemos los dos, el que ofrece argumento y el que lo recibe. Por tanto, el maestro guía, ofrece razones, orienta, convence a través de razones, argumentos. El educador recurre a la ternura, a la amabilidad, pero orienta y forma. Mientras que el demagogo, el manipulador, arrastra, vence y maneja la emoción sin razonar. El inconsciente del populismo como forma encubierta de manipulación. Populismo es darle lo que pide. Claro, darle lo que pide a veces no es bueno, en el sentido de que a veces se pide lo fácil, ¿no? Quiero que me den una paguita, que no tenga que trabajar y que todo me lo solucionen. Bueno, pues eso no es éticamente, de alguna manera, saludable. Utiliza la imposición coactiva, a veces a través de leyes aprobadas de forma manipulada, siguiendo a sus intereses. Claro, unas leyes que no se consultan con la población son unas leyes que ya de principio ya son sospechosas. Y la falsa ternura para arrastrar y manipular. Por tanto, ¿se manipula para qué? Aquí ya nos preguntamos, ¿para qué se manipula? Ya no, ya dejamos el tema de quién es el manipulador, ¿para qué se manipula? Y aquí es claro que se manipula para adquirir dominio sobre las personas. Dominio quiere decir imposición, control sobre las personas, los grupos sociales, en algún aspecto de su vida y dirigir su conducta. Nosotros lo vemos, actualmente nos están diciendo por dónde tenemos que conducir, por dónde, qué podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, a qué hora nos podemos levantar, a qué hora no nos podemos levantar, en fin, que ya nos quieren controlar toda nuestra vida personal y familiar. Pretenden moderar el espíritu de las personas y pueblos para adquirir dominio de forma rápida, contundente, masiva y fácil. Y para ello se necesita convertir una sociedad en una masa dócil y obediente, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Que no se rebela, que acepta y traga todo lo que le viene encima y que, bueno, la educación no es importante, porque la educación ayuda a pensar. Ustedes se fijen que cada vez más las humanidades están desapareciendo de la educación. ¿Por qué? Porque las humanidades enseñan a pensar. Claro que otras áreas también enseñan a pensar, como las matemáticas, la medicina, etcétera. Pero el pensamiento crítico se desarrolla sobre todo con las humanidades. Y por eso se trata de eliminar las humanidades en los centros de formación lo más posible, para satisfacer la voluntad de dominio sobre los otros, para manejar personas y grupos con el fin de dirigir su conducta, para convertir al pueblo en masa y así utilizarlo para sus propios fines. Hay un famoso libro de Ortega y Gasset, La manipulación de las masas, la rebelión de las masas. Bueno, pues para moderar y engañar a las mentes haciendo que crean que actúan por su propia decisión. El reduccionismo convierte la persona en cosa, cliente, fuerza de trabajo, votante, objeto social, ¿no? Y se intenta modificar al grupo comunidad en una masa amorfa, obediente y aborregada, ¿no? ¿Y cómo se convierte en masa una comunidad? Pues muchas veces por el miedo. El miedo, ustedes han visto las ovejas, ¿cómo hacemos que las ovejas vayan por donde queremos? Pues con un perro que les va ladrando de aquí para allá y las va conduciendo hacia el redil. Bueno, pues esos ladridos
que tenemos en la comunidad para convertirla en masa son los medios de comunicación, el pensamiento monolítico, en el cual te dicen solamente puedes pensar de una manera. Si piensas de otra, eres malo, eres enemigo, eres fascista, eres todo lo peor. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se manipula? Manipula no es dado a razonar ni a debatir. No intenta razonar ni convencer. Nunca habla la inteligencia, sino que intenta vencer sin convencer. Vencer y dominar. De forma rápida, cuanto más rápida mejor. Y el mejor medio, y aquí entramos en el tema central, es el lenguaje sin matices. Utilizan palabras que sin matizarlas, sin reflexionar sobre ellas, pues hacen que la persona se confunda, manejando los términos, los esquemas, los planteamientos, los procedimientos. Aquí tengo 4 elementos: términos, esquemas, planteamientos y procedimientos. Vamos a verlos uno por uno. El manipulador obra para que nadie descubra sus trampas, sus verdaderos motivos. Procura ir siempre a favor de las apetencias y descalifica a los que no le siguen el juego para neutralizarlo. Es decir, obra para que nadie descubra sus trampas. Por tanto, oculta sus cartas. Y por otra parte, va a favorecer las apetencias. Quien no apetece, pues tener un gran sueldo y trabajar poco. Pues eso le apetece a todo el mundo. ¿Quién le apetece que le den todo lo que necesita sin esfuerzo? Pues eso le apetece a todo el mundo. Pero eso tiene un costo. Descalifica a los que no le siguen el juego para neutralizarlo, para que no hablen, para que no puedan expresar su disconformidad. Les silencia, la censura. La censura que se manifiesta en un control de los medios de comunicación, en un control de las redes sociales. Entonces, en tiranía, ¿cómo se manipula? ¿Por la fuerza o por la violencia? En democracia, a través de la manipulación del lenguaje, a través de los medios de comunicación, la ley es inicua, las instituciones públicas convirtiéndolas, pervirtiéndolas. ¿Cuáles son los recursos? Y aquí tengo 4 grupos, ¿no? 4 grupos. ¿Puede haber más recursos? Pues sí, hay más recursos, las falacias, etcétera. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos 4. Primero, los términos. Existen términos que se pueden llamar términos talismán. Es decir, cada época histórica crea unos determinados lenguajes. Decía, me parece que era Lenin, que decía que a él lo que le interesaba era controlar el diccionario. Si controlaba el diccionario, si controlaba el lenguaje, controlaba la mente. Porque efectivamente el lenguaje nos crea una forma de pensar. Según el lenguaje que utilizamos, pensamos de una determinada manera. El lenguaje se crea en cada época histórica y tiene unas connotaciones diferentes en cada época. Algunas palabras se cargan de prestigio. Por ejemplo, igualdad, libertad, derechos de la mujer, justicia, libertad para elegir, de tal modo que nadie las cuestiona. Es decir, nadie pone en duda que es buena la igualdad, la libertad, los derechos de la mujer. Son palabras talismán, que prestigia a las que se avecinan, a todas las que en un discurso utilizamos. Ahora se llama inclusión, ¿no? Se llama eh, ecología, ¿no? Eh, desarrollo sostenible, etcétera. Son palabras animales que prestigian a las que se avecinan y desprestigia, y aquí está la cuestión, a las que se oponen por contraste, a veces manipulados. Frente a estos términos, que son términos valorables, se asocian otros, como desigualdad, machismo, antidemocrático, jerárquico, no democrático,
malos tratos, discriminación sexual, xenofobia, discriminación racial, racismo, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, tenemos que por un lado tenemos lo bueno y por otro lado tenemos lo antitético, ¿no? Ciencia, objetividad, comprobación científica, resultados exitosos, progreso. Pero por otra parte, utilizamos otros términos que ya parecen desprestigiados. Religión, subjetivismo, carencia de comprobación experimental, resultados poco visibles. Es decir, como de alguna manera frente a unos ponemos los otros. Entonces, claro, eso crea de alguna manera un desprestigio. Es decir, si yo valoro la igualdad, cualquier oposición a la igualdad se considera negativa. Si yo hablo de libertad en un discurso, el que me critique ese discurso que yo hablo de libertad, quiere decir que no quiere la libertad. ¿Por qué? Porque no he matizado el concepto de libertad. Si no matizo los conceptos, entonces fácilmente los puedo utilizar en contra del adversario. Los esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Es una simplificación. Cuando ponemos un esquema mental a la gente difícilmente se sale de un esquema mental. Le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque o eres blanco o eres negro. Y si no eres blanco, entonces eres negro. ¿Qué son esquemas mentales? Son los paradigmas o formas de pensar comúnmente aceptadas, mostrando pares términos falsamente excluyentes. Pongo un ejemplo. A mí me pasó en Perú, ¿no? Que claro, yo estaba explicando allá en Perú historia de la filosofía. Y claro, yo explicaba la historia de la filosofía, pues empezando por Aristóteles, Sócrates, Platón, bueno, iba recorriendo Kant, todos los que había. Y entonces me viene un alumno y me dice, oiga, usted está explicando filosofía idealista. Yo me quedé sorprendido porque nunca había oído hablar de la filosofía idealista. Sí, conocía la filosofía idealista del idealismo alemán, ¿no? Pero vamos, yo no me identificaba en absoluto con el idealismo alemán, de Kant y Hegel. Y claro, me dice, y yo le pregunté, ¿y por qué me dices que yo doy filosofía idealista? Dice, porque usted no está explicando filosofía marxista. O sea que si eres marxista, eres materialista, y si no eres marxista, entonces eres idealista. Dije yo, pues vaya, ahora me entero yo. Yo no sabía eso. O sea que su esquema mental de ese chico era que lo que no es marxismo es idealismo. Pues no, no es cierto. El mundo tiene muchos grises. Por tanto, es un poquito lo que le dijeron a Unamuno. A Unamuno le preguntaron, oiga, ¿y usted es de algún partido? Dice, yo no soy un partido, yo soy un entero. Entonces, por ejemplo, libertad se opone, en ese esquema mental, a seguir las normas. En ese esquema mental, ser científico se opone a ser creyente. Pasarlo bien se opone a ser buena persona. Ser progresista se opone a creer en los dogmas. Ser materialista se opone a ser idealista. Ser moderno o apostar por valores. Ser dialogante o ser intolerante. Reflejar un pasado de blanco y negro, ¿no? O estar en el lado correcto de la historia. O estar fuera de la realidad. Son ideas, menciones, que entonces, claro, cuajan en la gente y dice, ¿yo dónde me ubico? ¿En un lado o en el otro? ¿Y por qué me tengo que ubicar en un lado o en el otro? ¿No puedo ser diferente? Estos esquemas mentales pueden ser fácilmente manipulados si se aplican los términos correctos que se oponen entre sí, de forma que escoger uno o uno de los mismos no nos permite un pensamiento crítico o creativo. El pensamiento creativo supone una apertura a las realidades que nos rodean. Por tanto,
Vamos al tercer elemento, los planteamientos estratégicos. Son propuestas que tienden a entregar nuestra decisión a la voluntad del manipulador sin ofrecerle forma de resistencia. Es decir, es adormecer. Entregamos nuestra decisión a la voluntad del manipulador. Una persona al final piensa todo lo que los demás piensan y le da miedo el riesgo de pensar diferente. Ese miedo es precisamente el que hace que uno se guarezca en lo seguro, ¿no? De alguna manera da más miedo quedarse solo con la verdad que aceptar la voluntad de la mayoría. Es más cómodo ser uno más de la mayoría que ser uno solo en soledad con los propios principios. Se recurre a veces a motivos de carácter sentimental, como legalizar el aborto en caso de violación o para salvaguardar la salud mental de la madre. Y si aceptamos que una madre mate a sus hijos ya nacidos, ¿por qué aceptamos la muerte de los no nacidos? Aquí hay un vídeo muy interesante que yo les recomiendo, que pregunta, ¿el canal del parto convierte a un ser no persona en una persona con derechos? Es decir, antes del parto no tiene derechos, pasado el parto ya tiene derechos. O sea, el parto parece que crea derechos, ¿no? Marca el punto de derechos o no derechos, según estés antes o después. Y aquí, dentro de esos planteamientos estratégicos, habla Hannah Arendt del término banalización del mal. Y lo refiere a aquellos individuos que actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenece sin reflexionar sobre sus propios actos. O sea, no se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. Es la lógica del funcionario. A mí me han dicho que ponga este sello y yo lo pongo. A mí me han dicho que haga esto y lo hago. Por tanto, la tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de actos malvados no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. Es decir, el torturador que está en una sala de tortura no se siente responsable de la tortura que ejerce porque el de arriba me la ha mandado. Yo hago lo que me mandan. Claro. Eso en el proceso de Nuremberg quedó muy de manifiesto. Es decir, Hannah Arendt habla de un Eisenberg, que era un Eichmann, que era un funcionario que trabajaba en la distribución de presos, o de, mejor dicho, de judíos, en los vagones que iban a los campos de concentración. Él era un funcionario, no mataba a nadie, solamente estaba delante de una máquina de escribir y iba escribiendo los nombres de las personas que iban a ir en cada vagón. Y cuando le decían que el campo de concentración estaba vacío, o que ya había habido un cierto vacío, él organizaba un convoy para llevar a los judíos a ese campo de concentración. Pero él trabajaba en una oficina. Pero claro, él era culpable. Pues bueno, él era uno que cumplía órdenes, pero se amoldaba al sistema. Y los sistemas totalitarios avanzan porque hay mucha gente por debajo que simplemente quiere conservar su puesto, sin criticar a las autoridades que están arriba. Errores del planteamiento. Vamos a ver los planteamientos. Nosotros sabemos cuando, finalmente, el cuarto elemento, los planteamientos. Cuando, por ejemplo, una persona hace un examen de matemáticas y el planteamiento está mal hecho, entonces evidentemente el resultado sale mal.
¿Por qué? Porque ya lo planteó mal el problema, por tanto las consecuencias de ese mal planteamiento eh, resulta que equivoca el resultado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, el desarrollo está muy bien, pero el planteamiento inicial era equivocado? Por tanto, el planteamiento del problema no debe entrar más, no debe tratar más de un problema. El planteamiento del problema no debe asignar una causa, porque ya estoy preveyendo lo que va a causar. El planteamiento del problema no debe asignar culpas y el planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Porque si la solución ya está en el planteamiento, este es el error. Muchas veces los periodistas, cuando hacen preguntas para que el contestador, el que contesta, responda a lo que él quiere que conteste. Cuando él pregunta y el que tiene que contestar le sabe por otro lado, ya no está de acuerdo con la respuesta. Por tanto, ¿cuáles son los procedimientos estratégicos? Pues el rumor, la redundancia informativa, el silenciamiento de la realidad, el sesgo maniqueico, sectarismo, eufemismos, cambio de significado, reduccionismo, encuestas contaminadas, reacciones sesgadas, exaltación de sentimientos, generaciones injustas, uso estratégico de las imágenes, en fin, muchos procedimientos estratégicos. ¿Para qué? Para hacer que la persona vaya por donde queremos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Uso estratégico de imagen. ¿Ustedes se acuerdan del niño Aylan? Ese que apareció en la playa, muerto en la playa. ¿Ustedes creen que murió en la playa? No, lo pusieron allá para hacerle la foto. Y eso ocasionó la entrada masiva de inmigrantes, con el permiso de la Unión Europea, en Alemania. Es decir, se utilizó una imagen para crear un sentimiento emocional que luego hiciera que las políticas europeas tomaran una dirección u otra. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se habla del aborto, se habla de derechos sexuales o reproductivos. Déjala decidir. Se habla del aborto o del feto como contenido uterino. La famosa frase nosotros parimos, nosotras decidimos, un eslogan. El aborto terapéutico, el preembrión, que es un invento de los legisladores, porque científicamente no existe ningún elemento, ningún momento en el cual se pueda hablar científicamente de preembrión, pero sí que aparece en los textos legislativos, o la famoso eufemismo, interrupción voluntaria del embarazo. No es cierto, no es una interrupción, porque interrupción quiere decir que una cosa continúa luego, y el embarazo, una vez producido el aborto, ya no hay continuidad posible. Lo mismo pasa pues con los términos de LGTB, ¿no? Igualdad de género. Procedimientos estratégicos. Por ejemplo, dice, ¿cómo manipulamos? Todo el mundo sabe que, entonces ya te quita la posibilidad de discutir. Porque ya si tú dices, todo el mundo sabe que, el que opine lo contrario quiere decir que opina en contra de todo el mundo. O frases como todo es relativo, no hay verdades absolutas, la religión es el opio del pueblo, que fue un eslogan famoso del marxismo, vive la vida a tope porque nadie sabe lo que sucederá, tres cosas hay en la vida que dan la felicidad, salud, dinero y amor, ¿no? La famosa canción, cada uno se tiene que hacer a sí mismo, somos humanos y por eso todo es perdonable, solo existe la materia, lo comprobable, lo empírico, la religión es un asunto privado que no debe meterse en la política. Son frases que uno se las come sin digerir y claro, luego tiene sus efectos porque manipulan la forma de pensar de una sociedad. Bueno, algunas estrategias, pues distraer, crear problemas, la globalidad, imponer normas inaceptables poco a poco para evitar revoluciones, lo que se llama la ventana de Overton, ¿no? Infantilizar, tratar a la niña como de niños, idiotizar,
la emocionalidad, la autoculpabilidad, bueno, son de alguna manera formas de manipulación. ¿Cuál es el antídoto? Ya vamos acabando. ¿Cuál es el antídoto? Pues el antídoto es vivir creativamente, estar alerta y pensar con rigor. Vamos a verlo. Existe el medio que nos rodea que está altamente manipulado. Nuestro entorno ejerce influencia sobre nosotros. Pero si tenemos una idea muy precisa de los valores, en el que si de las personas sabemos pensar con rigor, podemos descubrir las trampas de la manipulación. O sea, ¿cómo se descubren las trampas? Desarrollando nuestra capacidad de pensar. Capacidad de pensar equilibradamente, con profundidad, largo alcance y amplitud. Entonces daremos a nuestras tendencias y apetencias, que no es malo tener tendencias y apetencias, pero les daremos el justo lugar. Y si además contamos con la luz de la fe, la iglesia y el magisterio, podemos vencer esta manipulación y dar a la vida la dignidad propia de los hijos de Dios. Por tanto, se trata de estar atentos, a aprender a pensar con rigor y ejercer la creatividad. Lo que he dicho anteriormente, ¿no? Vivir creativamente, estar alerta y pensar con rigor. Con rigor quiere decir con seriedad científica o con seriedad racional. Movilización. ¿Cuál es la inversión del proceso? ¿Cuál es el contraantídoto? Es decir, lo que la sociedad hace para que haya confusión. Pues confundir los términos. Vértigo, éxtasis, encuentro, exaltación, euforia, egoísmo. Lo mezclamos todo en un revolutum. ¿Y qué pasa? Que al final las personas no tienen la cabeza bien amueblada. Es decir, se dejan llevar arrastrados por la riada de la sociedad. Lo que dice la sociedad es lo bueno. Pero a veces hay que decir, yo de esta sociedad de alguna manera me bajo. Me bajo no en el sentido de que me aíslo, pero sí en el sentido de que no voy a estar comulgando con todo lo que se dice en nuestra sociedad. Por tanto, la confusión entre la experiencia de vértigo y las de éxtasis provocan una desorientación espiritual e intelectual. Es decir, nuestra sociedad, podemos decir, sin peligro de pecar de pesimista, es una sociedad desorientada, sobre todo los jóvenes. No porque no tengan buena voluntad, sino porque no les facilitamos el que puedan pensar con equidad, que puedan pensar adecuadamente. De tal manera que muchas veces parecen infantiles. Se precisa lectura de información seria que nos ilumine sobre las grandes cuestiones de la vida y asumir actitudes y conductas basadas en la verdad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos una sociedad adolescente, superficial, que no es capaz de leer un libro, solamente es capaz de leer tweets y cortos, porque si no ya se lía. Y entonces, claro, cuando tiene que hacer un razonamiento profundo, pues se quedan que no se enteran de nada. Muy bien, pues nada más, con esto acabamos el tema y les invito a la próxima vídeo de esta serie que se titula El conocimiento de los valores. Muy bien, pues nada más y hasta otra ocasión. Buen fin de semana o buena semana.